En la cultura latina existen algunas de las historias más escalofriantes, leyendas que se han pasado de generación en generación y que siguen haciendo temblar a personas de todas las edades. Hoy te voy a contar 3 de las leyendas más sonadas de Latinoamérica. El Silbón. En los llanos de Colombia y Venezuela, en las noches frías y sombrías, se escucha un escalofriante chiflido. Si logras percibirlo, es muy probable que se trate de un espíritu malvado que te está acechando. Una de las versiones de esta historia cuenta que el Silbón era un joven que creció junto a sus padres, los cuales le daban todo a manos llenas. Desde pequeño, fue complacido en todo lo que deseaba. Por tal motivo, él se convirtió en un muchacho bastante malcriado, con muy poca empatía por el prójimo. Se cuenta que se le veía vagar por las calles, totalmente ebrio y chiflando todo el tiempo. Por este motivo, era más conocido como el Silbón. Una noche, llegó a su casa hambriento, después de beber. Su madre le ofreció de comer, pero él, al ver que se trataba de un platillo que no era de su agrado, lo despreció, maldiciendo a su madre por no haberle cocinado asadura de ciervo, el cual era uno de sus platillos preferidos. Su padre, al ver a su hijo tan molesto, salió deprisa a cazar y le prometió regresar con un ciervo de vuelta para poder complacerlo. El muchacho se dirigió a la cantina para seguir embriagándose, y cuando regresaba a su casa, en el camino, se encontró a su padre, sucio y cansado. Caminaba con las manos vacías. Al ver a su hijo, le explicó que no había tenido suerte con el ciervo. El Silbón, frustrado por la situación, golpeó a su padre hasta cansarse, y cuando cayó al suelo, le quitó el rifle de cacería y le disparó hasta dejarlo sin vida. En ese momento, tomó el cuchillo de cacería que llevaba su padre y le sacó los intestinos, los cuales le llevó a su madre para que le cocinara ese platillo que tanto deseaba. Su madre realizó el platillo que quería su hijo y le sirvió de comer. El muchacho degustó la comida con mucho placer. Al hacerse más tarde, la madre comenzó a preocuparse porque su esposo aún no regresaba. Comenzó a sospechar que algo no andaba bien y le preguntó a su hijo si él sabía algo de su padre. El muchacho, con una enorme crueldad, le confesó que su padre era lo que ella había cocinado y lo que él se encontraba comiendo en ese momento. La madre, llena de pánico, comenzó a gritar, lo que ahuyentó a los vecinos, mismos que se hicieron presentes. Y ahí, en la multitud, se encontraba su abuelo, quien, al saber lo que había hecho su nieto, lo ató en medio del campo y lo castigó por medio de latigazos hasta destruirle su espalda. Se dice que en sus heridas se le vertía aguardiente para que el dolor se incrementara aún más, pero el abuelo no tuvo el corazón para quitarle la vida. Entonces tomó la decisión de meter en un costal los restos de su padre, cargándole en la espalda a su nieto, y después de eso, liberó a 2 perros hambrientos y rabiosos, con el fin de que lo persiguieran por el resto de su vida. Cuando el Silbón murió, se transformó en un alma malvada que se encuentra en busca de más víctimas para poder llevarlas en su costal, acumulando cada vez más como si fuesen trofeos. Se dice que antes de ser atacado por esta escalofriante criatura, el frío del ambiente se intensifica más de lo habitual. Se torna un silencio infernal, en donde un chiflido se comienza a hacer presente, el cual es un aviso de que está rondando por tu camino. Pero tal chiflido no es para que escapes, pues suele confundir y llenar de pánico a sus víctimas, porque cuando el chiflido se escucha fuerte y claro, es porque aún se encuentra lejos. Pero cuando se escucha muy bajito, en donde apenas lo puedes percibir, estás acabado, porque el Silbón puede encontrarse justo detrás de ti. La Llorona. En el corazón de México, al caer la noche, el silencio es roto por un lamento desgarrador que resuena a través de los caminos solitarios y los ríos oscuros. Se dice que en el siglo XVII existía una mujer indígena llamada María. Esta mujer poseía rasgos que la hacían destacar por su belleza. Esto atrajo la atención de muchos hombres, pero su atracción se inclinó
por un joven de la nobleza española que comenzó a seducirla, dejándola cautiva, ya que jamás pensó poder pertenecer a la nobleza de ese tiempo. Se dice que el joven la visitaba solo por temporadas, ya que su amor no era bien visto en la sociedad. A lo largo de su relación, procrearon 3 hijos, pero mientras más pasaba el tiempo, el joven español la visitaba con menos frecuencia, hasta que en una ocasión ya no regresó. Después de un tiempo, se enteró que ese hombre, con el que había soñado un futuro a su lado, había contraído matrimonio con una mujer de la nobleza, la cual sí era bien aceptada en la clase en la cual él pertenecía. Al llegar esa noticia a sus oídos, entró en una enorme depresión, y un día, invadida por el coraje y con un sentimiento de venganza, decidió acabar con lo más preciado que tenía de ese hombre. Llevó a sus 3 hijos al río, los adentró a lo más profundo del agua y uno a uno los sumergió hasta acabar con su vida. Al ver los cuerpos de sus hijos flotar y alejarse lentamente con el cauce del agua, se dio cuenta del enorme crimen que había cometido con los seres que tanto amaba y comenzó a llorar con un grito desgarrador, pidiendo por sus preciados hijos. Entonces ella se sumergió, no hizo el mínimo esfuerzo de luchar por su vida y murió rápidamente. El cuerpo de la mujer fue arrastrado por el río, en donde días después fue encontrada por un pescador, quien al encontrarla totalmente sola y no saber de dónde provenía, la sepultó en un lugar cercano al río. Se dice que la mujer, al morir, fue rechazada del descanso eterno por haber acabado con la vida de sus hijos, y desde entonces cumple una penitencia. Debe encontrar los cuerpos de sus 3 hijos para que pueda descansar en paz. A partir de este suceso, un sinfín de personas dicen haberla visto vagar por los pueblos en las noches, pero el lugar más común donde suele aparecerse es cerca de ríos, lagos y lagunas, siempre vistiendo un vestido blanco con un velo que cubre su rostro esquelético, pero lo que más la distingue es su lamento, ya que quienes dicen haberla escuchado afirman que es un lamento que hela la sangre. ¿Alguna vez has visto o escuchado a la Llorona? Patasola. En lo más profundo de los bosques y terrenos solitarios de Colombia, existe un espectro siniestro que atrae a todo aquel que se atraviesa en su camino. La leyenda cuenta que la Patasola era una mujer hermosa que se había casado con un campesino bastante trabajador. Este hombre trabajaba vendiendo la cosecha de un hacendado, mismo que estaba en busca de una mujer. El hacendado se dio cuenta que la mujer de su trabajador era bastante bella, y cuando el esposo salía a vender sus cosechas, aprovechaba para cortejar a la mujer. La mujer, al percatarse del poder que tenía el patrón de su marido, le correspondió, y comenzaron un romance a escondidas de su esposo. Pero el campesino comenzó a notar un cambio en su mujer. Un día, se encontraba tomando con un amigo, y le comentó que su mujer ya no era la misma, que la notaba cada vez más distante, pero el rumor del romance de la mujer del campesino con el hacendado ya había llegado a oídos de ese amigo, el cual en esa ocasión le confesó todo lo que sabía. El campesino no creyó esa historia y decidió verlo con sus propios ojos. En una ocasión le dijo a su mujer que llegaría más tarde de lo habitual, pero él se escondió en un lugar donde pudiera observar lo que su mujer tramaba. Su mujer, al ver que realmente no había llegado en su horario habitual, corrió al bosque, donde se encontró con el hacendado, sin percatarse que su marido la había seguido hasta ese lugar. El campesino, lleno de ira, desenvainó su machete y cortó la cabeza del hacendado. Su mujer, al ver tal escena, quiso huir, pero fue alcanzada por su esposo, el cual le propinó un manazo y la dejó con una sola pierna. Ambos amantes murieron desangrados. El hombre en ese momento regresó a su casa, le prendió fuego, tomó a sus hijos y se fue de ese lugar, y jamás se supo más de él. Desde ese momento se cuenta que el espíritu de la mujer vaga por las noches, seduciendo a los hombres que se topan en su camino, pues se suele aparecer en muchas ocasiones con la belleza que tenía en vida, pero cuando los conduce hacia lo más profundo del bosque, se convierte en un ser macabro
Sus ojos se tornan rojos y de su boca saltan unos dientes enormes y afilados, caminando con un solo pie, como su nombre lo indica, y apoyándose con sus dos brazos largos, como si fuesen muletas. Se dice que las personas que son víctimas de la pata sola les absorbe la sangre, y las que logran escapar de ella son malditas, pues se les tuercen los ojos, y para poder liberarse de dicha maldición, deben ser atendidas por un curandero. ¿Habías escuchado hablar de este ser siniestro? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. También puedes compartir este video con alguien que creas que le va a gustar este tipo de relatos. Si tienes una historia o un tema que te gustaría que sea parte de mi próximo video, no olvides dejarlo en los comentarios. Sin más, me despido. Adiós.